En la primera lectura, Pedro, lleno del Espíritu Santo, enfrenta con valentía a las autoridades judías y da testimonio de Jesucristo muerto y resucitado, que sigue actuando en nuestro favor. Escuchamos la primera lectura. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Pedro dijo al pueblo: el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, el Dios de nuestros padres, glorificó a su servidor Jesús, a quien ustedes entregaron, renegando de él delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerlo en libertad. Ustedes renegaron del santo y del justo, y pidiendo como una gracia la liberación de un homicida, mataron al autor de la vida. Pero Dios los resucitó de entre los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Ahora bien, hermanos, yo sé que ustedes obraron por ignorancia, lo mismo que sus jefes. Pero así, Dios cumplió lo que había anunciado por medio de todos los profetas, que su Mesías debía padecer. Por lo tanto, hagan penitencia y conviértanse, para que sus pecados sean perdonados. Palabra de Dios. Respondemos al Salmo cantando. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. El Señor es mi pastor, ¿qué me puede faltar? En praderas cubiertas de verdor, Él me hace descansar, me conduce a las aguas de quietud y repara mis fuerzas. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Él me guía por el recto camino, por su inmensa bondad. Aunque cruce por oscuras quebradas, ningún mal temeré. Me siento seguro, Señor, porque tú estás conmigo. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Tu Señor me preparas una mesa frente al enemigo, perfumas con óleo mi cabeza y mi copa rebosa. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Tu bondad y tu amor me acompañan a lo largo de mi vida y viviré en tu casa, Señor, por muy largo tiempo. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. El amor del Padre nos ha constituido en hijos. Correspondamos a este privilegio, obedeciendo sus consejos y mandatos. Escuchamos la segunda lectura. Lectura
Lectura de la primera carta de San Juan. Hijos míos, les he escrito estas cosas para que no pequen. Pero si alguno peca, tenemos un defensor ante el Padre, Jesucristo el justo. Él es la víctima propiciatoria por nuestros pecados. Y no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. La señal de que lo conocemos es que cumplimos con sus mandamientos. El que dice, yo lo conozco y no cumple sus mandamientos, es un mentiroso. Y la verdad no está en él. Pero en aquel que cumple su palabra, el amor de Dios ha llegado verdaderamente a su plenitud. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En la proclamación del Santo Evangelio, Jesús nos trae hoy esta buena noticia. Yo soy el buen pastor, el pastor que conoce a sus ovejas y da la vida por ellas. Aclamémoslo cantando jubilosamente el aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Señor Jesús, explícanos las Escrituras, haz que arda nuestro corazón mientras nos hablan. Aleluya, 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 aleluya. El Señor está con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús dijo, yo soy el buen pastor da su vida por las ovejas. El asalariado, en cambio, que no es el pastor y al que no pertenecen las ovejas, cuando ve venir el lobo, las abandona y huye, y el lobo las arrebata y las dispersa. Como es asalariado, no se preocupa por las ovejas. Yo soy el buen pastor, conozco a mis ovejas, y mis ovejas me conocen a mí. Como el Padre me conoce a mí, y yo conozco al Padre, y doy mi vida por las ovejas. Tengo además otras ovejas que no son de este redil, a las que debo también conducir. Ellas oirán mi voz, y así habrá un solo rebaño y un solo pastor. El Padre me ama porque yo doy mi vida para recobrarla. Nadie me la quita, sino que la doy por mí mismo. Tengo el poder de darla y de recobrarla. Este es el mandato que recibí de mi Padre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Alabado sea Jesucristo. Este cuarto domingo es conocido y llamado en la iglesia el Domingo del Buen Pastor. ¿Cómo se llama? Hoy rezamos por las vocaciones ministeriales y religiosas en la iglesia. Y el pasaje del Evangelio que da nombre a este domingo es precisamente capítulo 10 del Evangelio de Juan, que habla del buen pastor. Es un poco complicado, no difícil, pero complicado entender qué es lo que dice Jesús cuando dice yo
conozco a mis ovejas y mis ovejas me conocen a mí. Está hablando en un sentido literal de pastor de rebaños, como fueron los israelitas durante muchos siglos y todavía lo siguen siendo. Para entender lo que Jesús nos quiere decir, tenemos que trasladarnos imaginariamente a ese paisaje árido, desierto de la Palestina de aquel entonces, de la época de los profetas, de los patriarcas, también de la época de Jesús. No es que, como hacemos en nuestro campo, mandamos a las cabras a pastar por ahí y seguramente van a encontrar algo para comer. En Palestina el pastoreo es totalmente diverso. Es el pastor que camina con las ovejas, que va con las ovejas a lugares distantes, no a la vuelta de la esquina, sino a kilómetros y kilómetros, buscando pasto y agua. Por eso cuando Jesús dice, yo soy el buen pastor, mis ovejas me conocen a mí, yo conozco a mis ovejas, lo dice en sentido literal, hablando comparativamente de aquellos pastores que vivían con sus animales. Esa es la razón de ser entonces de este domingo en el cual hablamos, rezamos, pensamos en este buen pastor. Yo soy el buen pastor, conozco a mis ovejas y mis ovejas me conocen a mí como el Padre me conoce a mí y yo conozco al Padre y doy mi vida por mis ovejas. Yo soy el buen pastor y doy mi vida por las ovejas. También esto está tomado de esta imagen del pastor de ovejas del tiempo de Jesús y del tiempo de los profetas y de los patriarcas. El pastor no solamente llevaba a las ovejas a lugares a donde podían pastar y beber agua, sino también que durante la noche las defendía de los depredadores y de los ladrones. Y como eran sus ovejas, era capaz de dar la vida por ellas, porque eran durante mucho tiempo su familia. Los únicos seres vivos que tenía a su alrededor eran estas ovejas. Ahora vamos no a la imagen, no a la parábola, no a la alegoría, sino a la realidad de Jesucristo cuando nos dice, yo soy el buen pastor y doy mi vida por las ovejas. En esta capilla hay una cruz muy bonita, en la cual podemos entender qué nos quiere decir Jesús. Ayer, en la fiesta de San Expedito, leímos también un pasaje del Evangelio de San Juan, el capítulo 6. Es el famoso discurso del pan de vida, donde Jesús, después de multiplicar los panes y los peces, va a decir, el que come mi carne vivirá eternamente, y el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. Los judíos discutían entre sí diciendo, ¿cómo este hombre puede darnos a comer su carne? Jesús les respondió, les aseguro que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tendrán vida en ustedes. Palabra de Dios. Señor. Este pasaje, después que Jesús dice estas palabras, muchos se alejaron de él y dijeron, dice el Evangelio, son duras estas palabras. Otros habrán dicho, este hombre está loco. ¿Cómo puede darnos un hombre a comer su carne y a beber su sangre? Sería antropofagia. Recordemos, creo que fue en los años 70 u 80 que cayó el avión de los rugbyers uruguayos en la cordillera de los Andes. Y para sobrevivir hicieron antropofagia, comieron carne humana. Bueno, esto que dice Jesús, entendido así literalmente, podría ser comprendido erróneamente.
Pero de hecho Jesús es pastor, es nuestro pastor dando la vida por sus ovejas que somos nosotros. Pero no nos lleva simplemente a un prado, a donde hay un pasto hermoso, y a una laguna donde podemos beber agua pura. Él nos da su propia carne y su propia sangre. El Salmo 22 que ha cantado la hermana recién es uno de los salmos más bonitos que compuso el rey David. Dice en el versículo 6: aunque cruce por oscuras quebradas, no temeré ningún mal, porque tú estás conmigo, tu vara y tu bastón me infunden confianza. Palabra de Dios. Y este es el otro modo que tiene Jesús de ser pastor. Nos da a comer su carne, a beber su sangre, nos ha dejado la iglesia, nos ha dejado los pastores, los sacerdotes, los obispos. Pero además Él personalmente es nuestro pastor. Teresa de Jesús, la gran mística de la iglesia, cuando en el siglo XVI se quemaron muchos libros, la Inquisición era celosa, muy celosa de la doctrina, de la recta doctrina, de la ortodoxia, y se quemaron libros muy importantes. Teresa era una gran lectora y fue después una gran escritora. Muy confundida, muy dolorida, porque tuvo que entregar libros que ella amaba mucho para que fueran quemados en la hoguera. Muy desconsolada, se puso a orar y escuchó estas voces: no temas, yo mismo te hablaré, yo seré palabra para ti. No quiero conversación con hombres, que tengas conversación con hombres, sino con ángeles. Jesús le quería decir que a partir de ese momento ya los libros no importaban demasiado. Ella iba a tener una comunicación especial con Jesús. Te dirán, bueno, padre, pero nosotros no somos Teresa de Jesús. No, somos Juan, Pedro, Luis, Luisa, María, los que estamos aquí, los que nos están oyendo a través de la radio. Todos podemos y debemos ser conducidos por el buen pastor. Y muchos que nos están escuchando por la radio no van a poder comulgar sacramentalmente, pero pueden y deben invocar a este pastor, sobre todo cuando estamos en las cañadas oscuras. Aunque cruce por oscuras quebradas, no temeré ningún mal, porque tú estás conmigo, y tu vara y tu bastón me infunden confianza. Y aquí viene lo último que quería decirles esta tarde. Todos estamos llamados a ser pastores, no solamente los sacerdotes, los obispos. Muchos de ustedes, no sé si todos, son padres y madres y son pastores de sus hijos hasta el final. Aunque vuestros hijos sean casados y tengan hijos, serán siempre pastores, guías. Y esto es muy importante en la vida. Me han escuchado decir muchas veces que la naturaleza nos ha dado dos oídos y una sola lengua. Y lamentablemente escuchamos poco. Hace unos días se fue un gran amigo, conocido popularmente como Bicho. Y una de las cosas que más voy a extrañar de él eran esas conversaciones profundas sobre la iglesia, sobre la realidad, sobre la política. No necesariamente un pastor tiene que ser un sacerdote o un obispo. En algunos momentos de la iglesia, la misma Teresa de Jesús buscó a algunos laicos
algún que otro laico preparado de fe, de oración, para pedirle algún consejo. Qué lindo es tener en la vida pastores, pequeños pastores, amigos, compañeros de camino, que nos guíen en los momentos de oscuridad, que nos den luz. Pidámosle al Señor por los grandes pastores de la Iglesia y por los pequeños pastores, por cada uno de nosotros que es un pequeño pastor, que seamos en la vida de los demás una pequeña luz que ilumine el camino. Que así sea.